La mayoría de las personas piensa que el mundo está fuera de ellas. Viven al revés, persiguiendo la seguridad y la aprobación, como si al ganar suficiente dinero o recibir suficiente alabanza pudieran ser felices de una vez por todas. Pero nada fuera de nosotros puede darnos lo que realmente buscamos. Nada te pertenece, todo va y viene. ¿Te has preguntado qué es la muerte? ¿Cómo se puede morir? ¿Quién dice que alguna vez naciste? Solo existe la vida de un pensamiento no cuestionado. ¿Quién te dice que naciste? ¿Quién te dice que vas a morir? Después de que pensaste el pensamiento, voy a morir, ¿a dónde fue ese pensamiento? ¿Quién serías sin tu historia? Así empieza el mundo. Yo soy una mujer o yo soy un hombre. Y así, interminablemente, hasta que el mundo se va haciendo más y más denso. Yo soy. Cuestiona eso. ¿Continúas tú después de la muerte? Si cuestionas tu mente a fondo, verás que lo que tú eres está más allá de la vida y más allá de la muerte. Cuando cuestionamos nuestros pensamientos, nuestra mente es libre. Tú como cuerpo nunca podrás ser libre. Eso es lo que te cuentas. Por eso practicas muchas técnicas espirituales. Porque en el fondo lo que tú quieres es ser libre. Comprende que si eres mente, nunca has nacido y nunca podrás morir. Ahora si crees que eres un cuerpo, estás limitado. Una mente trabada es la única muerte. Es una muerte por tortura. La mente que no ha sido cuestionada, al creerse lo que piensa, vive en callejones sin salida, frustrada, sin esperanza, intentando eternamente encontrar la salida, solo para experimentar otro callejón sin salida. Y cada vez que encuentra la solución a un problema, se encuentra con otro problema. Está atascada en historias muy viejas, como un dinosaurio rumiando el mismo viejo pasto. Fíjate que existe un equilibrio natural en las cosas. Si te vas demasiado hacia un extremo, la vida suavemente te devuelve al centro. Lo que sube debe bajar y lo que baja debe subir. Arriba y abajo son diferentes aspectos de la misma cosa. También lo son dentro y fuera. La mayoría de las personas piensan que el mundo está fuera de ellas, y ese es el gran problema. A medida que la mente se comprende a sí misma, deja de identificarse con sus propios pensamientos, y eso deja mucho espacio abierto. Una mente madura puede abrigar cualquier idea y nunca se va a encontrar amenazada por la oposición o el conflicto, porque sabe que no puede ser obstaculizada. Cuando no tiene una postura que defender, ni una identidad que proteger, puede ir a donde quiera. Nunca hay nada que perder, ya que nada existe. Si escuchas opiniones,
conceptos, y no te identificas como un yo. Lo absorbes todo como parte de tu ser. Y todo lo que sabe de la experiencia ha sido bañado en el no ser, ha sido suprimido y vuelto a emitir. Entra, se sintetiza, se borra, y lo que sale es el no ser apareciendo como ser. Cuando comprendes que no eres nadie, estás cómodo con todo el mundo. No importa cuán desesperado o depravado parezca. No existe sufrimiento alguno al que no puedas entrar, sabiendo que ya está resuelto, sabiendo que siempre eres tú mismo el que sale a su encuentro. A medida que cuestionas lo que piensas, te das cuenta de que no eres quien pensabas que eres. La transformación nace de la polaridad infinita de la mente, que rara vez hemos experimentado porque la mente que se cree que sabe ha estado controlando excesivamente. Pero a medida que indagas, tu mundo cambia, porque estás trabajando con el proyector, con la mente, y no con lo proyectado. Así es como pierdes todo tu mundo, ese mundo tal como lo habías comprendido. Cada vez que indagas en tu mente, la realidad se torna más amable. Hay una parte en tu mente que es la parte neutral, el centro, que puede tomar una polaridad de la mente y llevarla hasta la otra. Esta parte neutral ofrece a la polaridad confusa, trabada en el yo sé, la opción de abrirse a la polaridad, que contiene las respuestas amorosas, claras y sanas, que tienen sentido para la mente que sabe. La parte neutral no tiene un motivo o deseo, un debería o no debería. Es un puente para que por allí cruce la polaridad confusa. Y como la mente que sabe es educada, se disuelve dentro de la polaridad de la sabiduría y queda absolutamente lúcida, indivisa y libre. Claro, por supuesto, todo esto es una metáfora, ya que solo hay una mente. Lo esencial es que cuando la mente está cerrada, el corazón está cerrado. Pero cuando la mente está abierta, el corazón está abierto. Así que si quieres abrir tu corazón, cuestiona tus pensamientos. Toda historia que te cuentas te aleja de ti mismo, de tu centro. Tú eres lo que existe antes de todas las historias. Tú eres lo que queda cuando la historia es comprendida. Una vez que algo es nombrado, y fíjate que aquí tú le pones nombres a todas las cosas, ya no es eterno, porque eterno significa libre, sin límite, sin una ubicación en el tiempo ni en el espacio, sin obstáculo. Pero aquí todos le ponemos nombres a las cosas. Y de este modo limitamos todo. Lo encajonamos en nombres, verbos, adjetivos. Aún con el pensamiento, Dios, todo se detiene y se manifiesta en el tiempo. Y en cuanto creo Dios, ya he creado no Dios. Cuando creo árbol, creo no árbol. Antes de nombrar cualquier cosa, el mundo carece de cosas, carece de significado. Solo puede haber paz en un mundo sin palabras, sin preguntas. Todo lo que está separado no puede ser real, ya que la mente lo ha creado con sus nombres.
Cuando comprendes esto, lo irreal se vuelve bello, porque no hay nada que pueda amenazar lo real. Nombrar es el origen de todas las cosas individuales que componen el mundo de la ilusión, el mundo soñado. Cuando la mente cree lo que piensa, nombra lo innombrable e intenta hacerlo real mediante un nombre. Cree que sus nombres son reales, que existe un mundo allá afuera, separado de sí misma. Esa es la ilusión, porque el mundo entero es proyectado. El mundo es el reflejo de tu mente. Al no creer tus pensamientos, te liberas del deseo primordial, el pensamiento de que la realidad debería ser distinta de lo que es. El mundo es una ilusión óptica. Eres tú, enloquecido y sufriendo, o tú, dichoso y en paz. Tú lo nombras, tú lo creas, tú le das significado tras significado. Tú agregas el qué a la realidad y luego agregas el por qué. La mente, en su ignorancia, es tan rápida para mantener unido su mundo imaginado que ha creado el espacio y el tiempo y todo lo que contiene. Pero el mundo que ha creado la mente puede ser fácilmente descreado. Tu apego a él es el único sufrimiento. Cuando tienes lo que quieres, cuando eres lo que quieres, no hay impulso alguno a buscar nada fuera de ti. La búsqueda es lo que te aleja de la conciencia de que tu vida ya está completa, tal como es. Aún en momentos de aparente dolor, nunca hay nada equivocado ni falta nada. La realidad es siempre amable. Lo que sucede es lo mejor que podría suceder. No puede ser de otra manera, y te darás cuenta de eso muy claramente si indagas. La mejor oración que podríamos decir sería esta: Dios, sálvame del deseo de obtener amor, aprobación o aprecio. Amén. ¿Por qué rezar pidiendo algo diferente, que sería siempre menos de lo que vendría o de lo que vendrá? Es doloroso buscar lo que nunca podrás tener fuera de ti mismo. Y digo nunca podrás tener porque obviamente no entiendes lo que estás buscando. Si lo entendieras, tu búsqueda terminaría. Puesto que crees que sabes cómo es el amor, cómo debería o no debería ser, el amor se hace invisible para ti. Eres como un ciego buscando algo inexistente. Ruegas, suplicas, te esfuerzas al máximo, realizando un sinfín de acrobacias emocionales en esta búsqueda interminable de finales felices. Solo buscando la verdad dentro de ti, podrás encontrar el amor que nunca puedes perder. Y cuando lo encuentres, tu respuesta natural será el agradecimiento. Cuando dejas de buscar el amor, no te queda nada que hacer. Te quedas con la experiencia de hacerlo en un hacer que está más allá de ti y que se realiza absolutamente sin esfuerzo. Y mucho se logra hacer allí, más allá de lo que jamás hayas pensado que pudieses lograr. Cuando no buscas aprobación fuera de ti, permaneces como la aprobación misma. No puedes vaciar tu mente de pensamientos. Es como si quisieras vaciar el océano de su agua. Al parecer los pensamientos simplemente vuelven una y otra vez. Mas los pensamientos no son el problema si salimos a su encuentro con comprensión.
¿Por qué querrías vaciar tu mente a menos que estuvieras en guerra con la realidad? Puedes tener 10.000 pensamientos por minuto, y si no te crees ninguno de ellos, tu corazón se queda en paz. El pensamiento estresante original es el pensamiento yo. Antes de ese pensamiento había paz. Un pensamiento nace de la nada e inmediatamente vuelve al lugar de donde vino. Si miras antes, entre y después de tus pensamientos, verás que tan solo hay un extenso espacio abierto. Es el espacio del no sé. No sé. Eso es quien realmente somos. Es el origen de todo. Contiene todo, vida y muerte. Comienzo, medio y final. Hasta que no sepamos que la muerte es tan buena como la vida y que siempre llega precisamente en el momento correcto, asumiremos el papel de Dios, sin ser conscientes de ello, y siempre nos va a doler. Siempre que te opongas mentalmente a lo que es, experimentarás tristeza y aparente separación. No existe tristeza alguna sin una historia. Lo que es. Tú lo eres. Si yo puedo entrar en la luz, tú también puedes hacerlo. Tú no puedes ayudar a los demás con tus palabras. Ahí está, por allá, síganme. No. Tú tienes que hacerlo primero. Hazlo primero y nosotros te seguiremos. El anhelo de ser el salvador de los demás es letal. El no saber es la única forma de comprender. Si pienso que debería estar haciendo cualquier cosa que no sea lo que estoy haciendo en este momento, estoy loca. No existe nadie con más o menos sabiduría. Todos disponemos de esta en la misma medida. La voluntad de Dios y tu voluntad son iguales, tanto si te das cuenta como si no. No existe error en el universo. No es posible tener el concepto error a menos que estés comparando lo que es con lo que no es. Sin una historia en tu mente todo es perfecto, sin errores. En realidad, santidad y sabiduría son solo conceptos que nos separan de nosotros mismos. Creemos que existe algún ideal por el cual debemos esforzarnos, como si Jesús fuera más santo o Buda más sabio que nosotros en este momento. Es estresante tener ideales que solo pueden cumplirse en el futuro, un futuro que nunca llega. Cuando dejas de creer que necesitas alcanzar algo, el mundo se torna un lugar mucho más amable. También la idea de pecado es un concepto. Piensa en lo peor que has hecho jamás y entra tan profundamente en ello, tanto como puedas, desde la perspectiva de la persona que eras en aquel momento, con la comprensión limitada que tenías en aquel momento. ¿Te das cuenta que estabas haciendo lo mejor que podías en aquel momento? ¿Cómo podrías haber hecho otra cosa que la que hiciste si creías lo que creías? Si realizas este ejercicio de corazón, verás que no tenías otra posibilidad. La posibilidad de que cualquier otra cosa podría haber sucedido
es solo un pensamiento que tienes ahora acerca de un entonces, un pasado imaginado que comparas con el pasado real, que también es imaginado. Nadie lastimaría a otro si él o ella no estuviera confundido. La confusión es el único sufrimiento que existe en este planeta. Aquí todo el mundo está haciendo su trabajo. Nadie es más valioso que otro. Las cosas que en este mundo nos parecen terribles son en realidad nuestros grandes maestros. No hay errores y no falta nada. Siempre recibiremos lo que necesitamos, no solo lo que pensamos que necesitamos. Entonces llegamos a ver que lo que tenemos no es solo lo que necesitamos, sino también lo que queremos. No se puede tener una izquierda sin una derecha. Esto es la dualidad. Si tienes un problema, debes tener también la solución. La pregunta es, ¿realmente quieres la solución o quieres perpetuar el problema? La solución siempre está allí. Si no hay pensamiento, no hay problema. No es posible tener un problema sin tener la creencia en un pensamiento previo. Observar esta simple verdad es el comienzo de la paz. ¿Cómo puedo poseer cualquier cosa? Las cosas me llegan solo cuando las necesito y solo durante el tiempo que las necesito. Y la manera en que sé que las necesito es el hecho de tenerlas. Cuando algo acaba, se acabó. Todos sabemos cuando llega ese momento y podemos honrarlo o ignorarlo. Puedes saber que la realidad es buena tal como es porque cuando discutes con ella experimentas ansiedad y frustración. Todos los pensamientos son variaciones sobre un mismo tema. Las cosas deberían ser diferentes de lo que son. Yo quiero, yo necesito, él debería, ella no debería. Siempre duele cuando discutes con la realidad. Lo que es. Es una historia del pasado. El pasado ya pasó, sucedió y no puedes hacer nada al respecto. ¿Y te pones a discutir con eso? La alternativa cuerda es preguntar, ¿qué puedo hacer de ahora en adelante? El pasado es un maestro, es benigno, ya pasó. Pero mientras la gente viva con un pasado no cuestionado, estará viviendo en el pasado. Y para empezar, es un pasado que nunca sucedió. Está viviendo en su historia del pasado. Se está perdiendo lo que hay ahora mismo, que es donde se encuentra el verdadero futuro. Nunca sé qué va a suceder. Todo lo que sé al respecto es que será algo bueno. Comparar lo que sucedió con lo que tú crees que debería haber sucedido es estar en guerra con Dios. Esto cuesta oírlo si estás apegado a conceptos como el bien y el mal. Algunas personas hasta creen que la tristeza es un acto de lealtad, que no sufrir con ellas es como traicionarlas. Esto es locura. No existe argumento en el mundo que pueda hacer más ligera la mella en lo sucedido. Orar no puede cambiarlo, rogar o suplicar no puede cambiarlo, castigarte a ti mismo no puede cambiarlo. Tu voluntad separada carece totalmente de poder. Sin embargo, sí tienes el poder de cuestionar tu pensamiento. Para ello se necesita una mente totalmente abierta, y nada, excepto una mente abierta, es lo suficientemente creativa para liberarte del dolor de disentir de lo que es. Una mente abierta es el único camino hacia la paz. Mientras creas que puedes saber
lo que debe o no debe suceder, estás intentando manipular a Dios. Esta es una receta para la infelicidad. La realidad, lo que hay, exactamente como es, siempre en cada momento, es benévola. Es nuestra historia acerca de la realidad lo que nubla nuestra visión y oscurece lo que es verdad y nos lleva a creer que hay injusticia en el mundo. Te alejas totalmente de la realidad cuando crees que existe una razón legítima para sufrir. Es locura pensar que el sufrimiento es causado por cualquier cosa fuera de la mente. Una mente clara no sufre. Cuando realmente entras en ti mismo, solo por amor a la verdad, e indagas, aunque sea un solo concepto estresante, la mente se torna un poco más cuerda, un poco más abierta, y comienzas a ver que no existe un mundo objetivo allá afuera, que todo es proyectado. Has estado viviendo en tu historia de lo que es el mundo. Cuando trabajas con la mente, el proyector, con el tiempo comienzas a vivir en un estado de claridad y bondad. Es posible ser bondadosos todo el tiempo, no solo cuando todo está de nuestro lado. Mientras creas que un concepto negativo acerca de cualquier persona, por ejemplo, ella es egoísta, él es arrogante, él no debería hacer esto, ella debería ser aquello. Lo vas a proyectar en todas las personas, tu marido, tu esposa, tus padres, tus hijos. Mientras tú no abraces el concepto con comprensión, tarde o temprano lo impondrás a otros. Cuando no consigas lo que quieres, o cuando amenacen tus creencias sagradas. Esto no es teoría, es lo que hacemos. No estamos apegados a las personas, estamos apegados a conceptos acerca de las personas. Cuando en verdad te amas, no es posible proyectar que otras personas no te amen. A la gente le encanta lo sencillo que resulta sentirse completamente amada y percibe, aunque solo sea por un momento, que no depende de nada fuera de sí misma. Nadie te entenderá jamás. ¿Darte cuenta de eso? Es la libertad. Nadie te entenderá jamás, ni ahora ni nunca. Aun siendo lo más comprensivos que podamos ser, solo podremos comprender nuestra historia acerca de quién eres tú. No hay más comprensión que la tuya propia. Si no amas a otra persona, duele, porque tu verdadero ser es amor. No puedes obligarte a hacerlo, pero cuando llegas a amarte a ti mismo, automáticamente amas al otro. Así como no puedes obligarte a amarnos, tampoco puedes obligarte a no amarnos. Todo es tu propia proyección. Cuando realmente amas a otro, un pensamiento tal como «deberías amarme» despierta risa en tu corazón. ¿Te das cuenta de la arrogancia de ese pensamiento? No hay nada que puedas hacer con el amor. Todo lo que puedes hacer es experimentarlo. Esta es la relación más íntima que puedas llegar a tener con otro ser humano. Puedes abrazarlo, puedes besarlo, puedes envolverlo y llevarlo a casa, puedes achucharlo, alimentarlo, darle tu dinero, darle tu vida. Y eso no es amor. El amor no es algo que puedas demostrar o probar. Es lo que tú eres. No es un hacer. No puede hacerse. Es demasiado amplio para ello. En la medida en que te abres al amor, la experiencia del amor matará a quien piensas que tú eres.
no aceptarás ningún otro. Matará cualquier cosa que encuentre en su camino. Una vez que te entregas al amor, pierdes la totalidad de tu mundo tal como lo percibías. El amor no permite que haya más que él mismo. Es totalmente avaricioso. Tiene que incluirlo todo. No dejará fuera ni siquiera una sombra de sí mismo. Y todo lo demás desaparece por el camino, y eres como un árbol en otoño que pierde sus hojas tan bellamente. Nuestro dolor consiste en la negación del amor. Una frontera es un acto de egoísmo. No hay nada que no darías a cualquier otro si no tuvieras miedo. Por supuesto, no puedes ser generoso antes de tiempo, pero cuando abrazas tus pensamientos con comprensión, descubres que no hay nada que perder. Así que finalmente no hay ningún intento de protegerte. Dar todo lo que tienes se convierte en un privilegio. Quien se define a sí mismo no puede saber realmente quién es. La realidad es muy clara cuando tu mente es clara. No puede ser más sencillo, aunque la gente cree que tiene que haber algo escondido detrás. Cuando amas lo que es vivir en el mundo, se convierte en algo muy simple, porque comprendes que todo es exactamente como tiene que ser. Cuando la mente se ama a sí misma, ama todo lo que proyecta. La paz es nuestra condición natural. Solo al creer un pensamiento que no es verdad, podemos pasar de la paz a emociones tales como tristeza e ira. Sin creencias, la mente se queda serenamente dentro de ella misma y está disponible para lo que se presente. Por ejemplo, ¿quién serías en presencia de otro sin la historia de que alguien debería preocuparse por ti? Serías el amor mismo. Cuando crees el mito de que la gente debería preocuparse por ti, estás demasiado necesitado para cuidar de los demás o de ti mismo. La experiencia del amor no puede venir de otro, solo puede venir de tu interior. Excluir cualquier cosa que aparece en tu universo no es amor. El amor se une con todo. No excluye el monstruo, no evita la pesadilla, la espera, ya que nos guste o no, puede suceder, aunque solo sea en tu mente. Algunas personas piensan que la compasión es sentir el dolor del otro. Eso es una tontería. No es posible sentir el dolor de otra persona. ¿Te imaginas lo que sentirías si alguien en el lugar de la otra persona y experimentas tu propia proyección? Mientras sigas pensando que hay un tú y un yo, nos confundiremos como cuerpos. Lo que yo amo de los cuerpos separados es que cuando el tuyo duele, el mío no. No es mi turno. Y cuando yo siento dolor, tú no lo sientes. Puedes estar presente para mí sin poner tu propio sufrimiento entre los dos. Tu sufrimiento no me puede enseñar el camino. El sufrimiento solo puede enseñar sufrimiento. Es sorprendente cuántas personas piensan que el sufrimiento es una prueba de la existencia del amor. Si no sufro cuando tú sufres, piensan, significa que no te amo. ¿Cómo puede ser cierto esto? El amor es sereno, no tiene miedo. Si estás ocupado proyectando cómo debe de sentirse el dolor de otro, ¿cómo puedes estar totalmente presente para esa persona? ¿Cómo puedes tomarle la mano y amarla de todo corazón mientras ella atraviesa su experiencia de dolor? ¿Por qué iba a desear ella que tú también padecieras? ¿No preferiría tenerte presente y disponible? ¿No puedes estar presente para otra persona cuando piensas que estás sintiendo su dolor? La tristeza siempre es una señal de que estás creyendo un pensamiento estresante que no refleja tu verdad. Es una contracción y es incómodo.
La verdad es que la tristeza no es racional, aunque la sabiduría convencional diga que sí, no es una respuesta natural y jamás te puede ayudar. Simplemente indica una pérdida de realidad, una pérdida de la conciencia del amor. La tristeza es la guerra contra lo que es. Es un berrinche, solo la puedes experimentar cuando disientes de Dios. Cuando la mente es clara no hay tristeza, no puede haberla. Los pensamientos son como el viento, o las hojas en los árboles o las gotas de lluvia que caen. No son personales, no nos pertenecen, solo van y vienen. Cuando salimos a su encuentro con comprensión son amigos. La mente cambia y como resultado el mundo cambia. Una mente clara sana todo aquello que necesita sanarse. Nunca puede engañarse creyendo que existe una sola mota fuera de lugar. Nunca hemos tenido el control. Tenemos la ilusión de control cuando las cosas van como pensamos que deben ir. Y cuando no lo hacen, decimos que hemos perdido el control y ansiamos algún estado iluminado más allá de todo esto, donde imaginamos que volveremos a tener el control. Pero lo que realmente queremos es la paz. Pensamos que teniendo el control o alcanzando la iluminación, y nadie sabe lo que eso significa, encontraremos la paz. La indagación ayuda a la mente que sufre a salirse de sus disputas con la realidad. Nos ayuda a alinearnos con el cambio constante. Después de todo, el cambio sucede de todas formas, nos guste o no. Todo cambia, al parecer, pero cuando estamos apegados a nuestros pensamientos acerca de cómo debe ser ese cambio, el estar sin control nos hace sentir incómodos. Cuando cuestionamos nuestros pensamientos acerca de las maneras en que el mundo parece haberse vuelto loco, por ejemplo, llegamos a ver que la locura nunca estuvo en el mundo, sino en nosotros. El mundo es una proyección de nuestro propio pensamiento. Cuando comprendemos nuestros pensamientos, comprendemos el mundo y llegamos a amarlo. En eso está la paz. ¿Quién serías sin el pensamiento de que el mundo necesita mejorar? El mundo aparente es como un eco. El eco salió de mí durante muchos años y ahora vuelve a mí. Es como una respiración. Un lago cuando tiras piedritas, todas esas ondas extendiéndose durante todos esos años y regresando ahora. Tú puedes deshacer la confusión. La aparente locura del mundo, como todo lo demás, es un regalo que podemos usar para liberar nuestras mentes. Cualquier pensamiento estresante que abrigues acerca del planeta, por ejemplo, te demuestra dónde estás atascado, dónde estás agotando tu energía al no encontrarte de lleno con la vida tal como es, sin condiciones. No puedes liberarte encontrando un supuesto estado iluminado fuera de tu propia mente. Cuando cuestionas tus creencias a la larga, llegas a ver que tú eres la iluminación que buscabas. Hasta que logres amar lo que es, o sea todo, incluyendo la violencia y locura aparentes, estarás separado del mundo y lo verás como peligroso y atemorizador. Cuando la mente no está en guerra consigo misma, no existe separación. Y cuando has dejado de hacerle la guerra a la realidad, tú eres lo que cambia, totalmente y sin control. El estado de cambio constante es creación sin límites, eficaz, libre y bella, más allá de cualquier descripción. La personalidad odia la crítica y ama el acuerdo. En verdad, para la personalidad el amor no es más que el acuerdo. Una relación consta de dos personas que están mutuamente de acuerdo con sus historias. Si yo estoy de acuerdo contigo, tú me amas. En el momento en que no estoy de acuerdo contigo, en el momento en que cuestiono una de tus sagradas creencias, me convierto en tu enemigo. Te divorcias de mí en tu mente. Luego comienzas a buscar todos los motivos por los que tienes razón y pones tu atención
fuera de ti. Cuando estás centrado fuera y crees que tu problema es causado por algún otro y no por tu apego a la historia que estás creyendo en ese momento, eres tu propia víctima y la situación parece desesperada. Tu pareja es tu espejo, excepto por cómo lo percibes. Él ni siquiera existe para ti. Él es quien tú piensas que es. Y a fin de cuentas es solo tú otra vez pensando. Es solo tú, una y otra vez y otra vez. Y de esta manera no te ves a ti misma y te sientes justificada y perdida. Pensar que tu pareja es algo más que tu propio reflejo es doloroso. Así que cuando lo veas de algún modo defectuoso, puedes estar segura que allí es donde está tu propio fallo. El fallo tiene que estar en tu pensamiento, porque eres tú quien lo proyecta. Tú siempre eres lo que crees que nosotros somos en ese momento. No hay excepción. Tú eres tu propio sufrimiento, tú eres tu propia felicidad. No hay forma de unirte realmente a tu pareja, excepto renunciando a la creencia de que necesitas algo de él que no te está dando. Cuando amas a alguien, no hay forma de perderlo. No hay nada que pueda hacer tu marido para evitar que tú lo ames. La única forma en que lo puedes perder es creyéndote tus pensamientos. Eres una con él hasta que crees que debería verse de cierta forma, que debería darte algo, que debería ser otro del que es. Es así como te divorcias de él. En ese momento, has perdido tu matrimonio. Por supuesto, a veces es mejor alejarse físicamente. Si tu marido te maltrata, cuestiona los pensamientos acerca de por qué te quedas. A medida que te iluminas a lo que es verdad, quizás llegues a ver que la única opción sana es dejarlo. Posiblemente lo amas con todo tu corazón y sencillamente sabes que no puedes vivir con él. No tenemos que sentirnos temerosos, amargados o enojados para terminar con un matrimonio. Si no estás dispuesta a irte, puede que decidas quedarte, pero con una conciencia mayor de cómo estás abusando de ti misma, permitiendo que él abuse de ti. Es como un jardín con un gran letrero. Este perro muerde. Si entras en el jardín una vez y te muerde, el perro te ha mordido. Si vuelves a entrar en el jardín una segunda vez y te muerde, tú te has mordido. Esta conciencia puede cambiarlo todo. Al cuestionar tu mente, comienzas a comprender que finalmente nadie te puede lastimar, solo tú puedes. Ves que tú eres al 100% responsable de tu propia felicidad. Esta es una buena noticia. No puedes fingir, no puedes obligarte a ser espiritual o amoroso. Solo sé honesto y cuestiona tus pensamientos. Entonces, finalmente, cuando la gente diga, ¡ay, es algo terrible este divorcio!, quizá tú respondas, comprendo que lo veas así, pero no es mi experiencia en lo más mínimo. A medida que se va deshaciendo el filtro por el cual miramos nuestra experiencia y que llamamos mi historia, comenzamos a ver la realidad tal como es, sencilla, brillante y más benevolente de lo que podrías haber imaginado. Llegas a honrarla porque comprendes que no tienes ninguna vida auténtica fuera de ella. Donde quiera que estés parado, estás en el centro del universo. Todo sale de ti y vuelve a ti. Esto puede parecer egoísmo, pero es lo opuesto al egoísmo. Es generosidad total. Es amor hacia todo el mundo y todas las cosas con las que te encuentras porque has sido iluminado acerca de ti mismo. No hay nada más benevolente que saber que tú eres ello. La conciencia de tu propio ser, el único ser que ha existido o existirá jamás, te deja automáticamente centrado. Te conviertes en tu propio amor. Estás asombrado de ti mismo, encantado contigo mismo.
Antes creía que había un tú y un yo. Luego descubrí que no hay ningún tú, que de hecho tú eres yo. No hay dos a quienes cuidar, ni tres, ni cuatro, ni 1.000 millones. Solo hay uno. ¡Qué alivio! Es enorme. Quiere decir que no hay nada que hacer, que si estoy bien, todo está muy bien. Sí, eso es exactamente. Eso es estar autorrealizado. Todo cae dulcemente, fácilmente en tu regazo. No solo eres el centro, eres la circunferencia. Eres el círculo completo y eres todo fuera de la circunferencia también. Nada puede limitarte o circunscribirte. Eres la totalidad de ello. Eres todo lo que puedes imaginar, dentro, fuera, arriba, abajo. Nada existe que no salga de ti. ¿Comprendes? Si no sale de ti, no puede existir. Nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo. Nadie sabe lo que es la muerte. A lo mejor no es un algo, a lo mejor no es siquiera una nada. Es el puro desconocido. Nos imaginamos que la muerte es un estado del ser o un estado de la nada y nos asustamos con nuestros propios conceptos. Pero la vida y la muerte son iguales. La realidad es buena, así que la muerte debe ser buena, sea lo que sea, si es que es algo. Así que si le tienes miedo a la muerte, eso te está enseñando que hay que cuestionar esos pensamientos. No hay nada más que hacer. O te estás creyendo tus historias infantiles o las estás cuestionando. ¿Qué hay de malo en morir? Cierras los ojos cada noche y te duermes. La gente espera con ilusión hacerlo. Muchas personas realmente prefieren esa parte. Y eso es lo peor que puede suceder, excepto por tu creencia que dice que hay otra cosa. Antes de un pensamiento no hay nadie, nada, solo paz, que ni siquiera se reconoce a sí misma como paz. Las personas que saben que no hay esperanza están libres. Las decisiones están fuera de su alcance. Siempre ha sido así, pero algunas personas tienen que morir físicamente para averiguarlo. Nos sorprende que muchas personas sonrían en su lecho de muerte, ¿no? Morir es todo lo que buscaban en la vida. Han renunciado al engaño de creer que poseen el control. Cuando no hay elección, no hay miedo. Comienzan a comprender que nunca nació nada excepto un sueño, y nada puede morir excepto un sueño. Cuando estás claro respecto a la muerte, puedes estar totalmente presente delante de alguien que se está muriendo y sin que importe el tipo de dolor que parece estar experimentando, eso no afecta tu felicidad. Estás libre para amarla, para abrazarla y cuidar de ella, porque tu naturaleza es hacerlo. Acercarse a esa persona con miedo es enseñarle el miedo. Ella te mira a los ojos y recibe el mensaje de que está en un grave problema. Pero, si vienes en paz, sin miedo, ella te mira a los ojos y ve que lo que sea que esté pasando es bueno. Morir es igual a vivir. Tiene su propia manera de ser y no lo puedes controlar. La gente piensa, quiero estar consciente cuando muera. Imposible. Aún querer estar consciente dentro de 10 minutos es imposible. Solo puedes estar consciente ahora. Todo lo que deseas está aquí, en este momento. La mente parece fluir por todas partes, pero es inamovible. Lo que nunca se ha movido. Aparece como todo. Finalmente comprende que donde está es en ningún lado. Se siente humilde porque ve que lo que no ha sido creado no puede ser reclamado. El esplendor de la humildad es todo lo que le queda. Permanece en un estado de gratitud por todo, por sí misma. No hay nada a lo que aferrarse, y eso es libertad. No tienes que pensar para estar bien. Nosotros no somos
lo que pensamos. Estamos siendo pensados. No hay nada que saber, así que no tienes que fingir que sabes algo. Estás absolutamente a salvo. No hay nada que puedas hacer para vivir y nada que puedas hacer para morir. Si estás centrado en la realidad, puedes ir a donde desees sin peligro. No es un acto de valentía. No supone ningún riesgo, porque el peligro solo tiene lugar en el futuro y el futuro nunca puede llegar. Finalmente, nada es real. Así que cuando la gente habla de violencia, yo noto la violencia que están usando en ese momento contra la realidad. ¿Por qué habrías de tener miedo a la realidad? La realidad es benigna para aquellos que pueden ver claramente. Cualquiera que piense que el mal existe está asustado y por lo tanto confundido. La verdad es el poder que nos libera y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. No hay nada terrible en el mundo. El mal es solo una historia más para mantenernos cerrados al amor. Lo único que sé es que Dios es todo y Dios es bueno. Todo es una metáfora, todo es interno. Lo externo es mi interno. Sabes, todas tus historias tratan de un futuro inexistente. La vida nos traerá todo lo que necesitamos para mostrarnos lo que todavía no hemos deshecho. Nada fuera de nosotros nos puede hacer sufrir. Cada lugar es el paraíso, excepto a causa de nuestros pensamientos no cuestionados. La crítica no existe, solo existen las observaciones, y no existe observación alguna que no nos ilumine si nuestra mente está abierta a recibirla. ¿Qué podría alguien decirnos con lo que no estuviéramos de acuerdo? Si alguien nos dice que somos una persona terrible, podemos entrar en nosotros mismos y en 2 segundos encontrar dónde en nuestra vida hemos sido una persona terrible. Y no necesitamos buscar mucho. Y si alguien dice que somos una persona maravillosa, podemos fácilmente encontrar eso también. Cuando alguien nos dice que mentimos, por ejemplo, podemos entrar dentro de nosotros mismos para ver si tiene razón. Si no lo podemos encontrar en la situación que nos están señalando, lo podemos encontrar fácilmente en otra situación que quizás sucedió hace décadas. No necesitas decirlo en voz alta, pero dentro de ti estás de acuerdo con el otro. Y luego puedes decir, sí, soy una mentirosa. Puedo ver dónde tienes razón con respecto a mí. Estamos de acuerdo. Esa persona está dándose cuenta de quién solíamos ser exactamente. Enamórate de las personas que están enojadas contigo, pues son como moribundos agonizando en sus lechos de muerte. No le tienes que dar una patada diciéndole levántate. Es lo mismo cuando alguien está enojado contigo y atacándote. Es un ser humano confundido. Y si tú estás claro, ¿de qué modo no podrías salir a su encuentro? Es entonces cuando nos sentimos más felices, cuando estamos dándonos a nosotros mismos sin condiciones. Si una crítica te duele, eso significa que te estás defendiendo de ella. Tu cuerpo te avisará muy claramente en el momento en que estás sintiéndote herido o a la defensiva. Si no prestas atención, el sentimiento sale y se convierte en enojo y ataque, en forma de defensa o justificación. Esto no es ni correcto ni equivocado, sencillamente no es inteligente. La guerra no es inteligente, no funciona. Si realmente te interesa tu paz mental, te tornarás cada vez más consciente de esa sensación de quererte defender contra una crítica, y a la larga te fascinará encontrar las piezas ausentes de ti mismo que tu crítico está amablemente señalándote
y le pedirás que te señale otras para que puedas aclararte aún más. La crítica es un enorme regalo para aquellos interesados en la autorrealización. Para aquellos que no están interesados en eso, bueno, bienvenidos al infierno. Bienvenidos a estar en guerra con tu pareja, tus vecinos, tus hijos, tu jefe. Pero cuando abres los brazos a la crítica, tú eres tu propio camino directo a la libertad. Tú eres tu única manera de aliarte con una amiga como amiga, aunque ella te perciba como un enemigo. Y hasta que puedas tener intimidad con nosotros, sin que importe lo mal que pensamos de ti, podrás escuchar cualquier crítica sin defensa ni justificación, abiertamente. Es el fin de querer controlar lo que nunca se puede controlar, la percepción de los demás. Cuando eres consciente de ser un alumno, todo el mundo se convierte en tu maestro. En ausencia de defensa, la gratitud es todo lo que queda. Esta vida no te pertenece. No tienes nada que perder. Puedes darte el lujo de ser un tonto. Es pura inocencia. El ego, la mente proyectada, como un cuerpo, como un tú, no es más que un reflejo que piensa que es Dios y que malinterpreta el mundo. Está bajo la ilusión dolorosa de que está separado, pero la verdad es que el ego va a donde va Dios, la realidad, porque la realidad es todo lo que hay. La humildad es lo que surge cuando te ves atrapado y expuesto a ti mismo y te das cuenta de que no eres nadie y que has intentado ser alguien. Te das cuenta que eso que creías que eras es un constructo, que es inválido. Se disolvió todo lo que habías imaginado ser y comprendiste que no eras nada de aquello, que todo eso que creías que eras era insustancial y ridículo. La gratitud es lo que queda de la experiencia de humildad. Hay un sentimiento de agradecimiento por no ser ya la persona que cree saber y que tiene que vivir la vida desde una mente limitada y claustrofóbica. Te has convertido en las historias que te has contado y tú eres lo que vive antes de cualquier historia. Rendirse a lo que hay resulta fácil una vez que tu mente está clara. Es un darse cuenta. Te das cuenta de que todo está continuamente desapareciendo y lo celebras a medida que vuelve al lugar de donde vino, la no existencia, lo no creado. La mente se rinde a sí misma. Cuando no está en guerra consigo misma, experimenta un mundo completamente amable. Ya no ve sufrimiento en el mundo, pues ha puesto fin al sufrimiento dentro de sí misma. Te das cuenta que estás siendo vivido por la vida. Si una historia te mueve sin esfuerzo, sin resistencia. Claro, esta posibilidad puede ser aterradora para las personas que creen que tienen el control. Nacemos solos, morimos solos y vivimos solos, cada uno en su propio planeta de percepción. Nadie se ha encontrado jamás con otro. Aún las personas que conoces mejor y amas con todo tu corazón son tus propias proyecciones.
Una mente abierta, como no cree lo que piensa, es flexible, porosa, sin oposición, sin defensa. Nada tiene poder sobre ella, nada puede resistirse a ella. Cuando comprende que no es nada, puede penetrar en todos lados, aun donde no hay espacio para ello, ningún lugar para recibirla. La gente tiene miedo de no ser nada, pero no ser nada es solo un aspecto de ello. No es algo que temer, sino que es una razón para celebrar. Cuando no crees en tus pensamientos, solo queda risa y paz. Pero ¿cómo puedes saber lo que es la nada mientras sigas creyéndote lo que piensas? La mente abierta no está apegada a conceptos de sí misma o de otros. Solo la mente que cree en lo que piensa es capaz de creer en la imperfección, porque todo es bueno. Todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Cuando comprendes eso, ya estás en casa. Dios es todo, Dios es bueno. No es una idea, es la realidad. Qué mundo tan asombroso es la mente vacía, pues todo la llena. Solo podemos tener miedo de lo que creemos que somos, de aquello en nosotros que aún no hemos abrazado con comprensión. Lo peor que te puede pasar es que pienses que otro piensa de ti algo que no te gusta, pues eso es lo que tú piensas de ti. Todo el miedo se produce así. Se produce por creerte lo que piensas, ni más ni menos. Si quieres sentir miedo, concibe un plan. Es imposible sentir miedo cuando has cuestionado tu mente. El miedo solo puede experimentarse cuando la mente proyecta la historia desde un pasado hacia un futuro. Si no estuvieras apegado a una historia del pasado, el futuro sería brillante, libre. No te molestarías en proyectar tiempo. Son tus pensamientos los que te asustan y te empujan a pelear o a huir, pero no la realidad. No puedes saber lo que pensarías o sentirías en una situación hipotética. Vivir sin miedo es natural cuando has cuestionado tus pensamientos. Las cosas van por su propio dulce camino, tanto si las dejas como si no. La rosa florece sin tu permiso y muere sin tu consentimiento. Aunque no hayas dado las instrucciones, la campana del tranvía suena. El mundo sigue adelante perfectamente. Todo se hace para ti, ya sea que interfieras o no. Es la vida viviéndose a través tuyo. Todo lo que necesitas hacer es observar. Esa es la verdadera maestría. Libertad significa no tener nunca ni un momento de miedo, de ira o de tristeza. Vivir todo como un regalo. El perdón es darte cuenta de que lo que pensaste que había sucedido no sucedió. Todo ha sido una mala interpretación dentro de ti.